poco el micrófono, doctor, casi me satura la cabeza. No. Muy bien. Bueno, vamos a ir arrancando y a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bien. Bien. Vemos ahí, ¿no? ¿Estamos? Sí, ahí se ve. Gracias. Bueno, vamos a trabajar, o vamos a continuar hoy con va a ser hoy lunes y el miércoles vamos a terminar lo que tiene que ver con esta unidad 2, que es lenguaje de programación y su uso. Bueno, acá metí esto, que es, digamos, es un reporte que hace GitHub de los lenguajes. Esto no es ni el lenguaje más usado, ni el lenguaje más buscado, ni el lenguaje, no sé, lo que se te ocurra. Simplemente la cantidad de código está tomado, como dice, entre más de 50 y pico de millones de programadores. Es para que tengamos una idea más o menos de lo que son. Tampoco tiene que ver con la utilización de los lenguajes, o sea, es un estimativo, digamos, del tráfico de lenguajes que hay sobre la web, para que veamos dónde están reinando los lenguajes y tampoco que sean los más usados. Pero bueno, es un indicador un poquito acerca de cómo van los lenguajes, ¿no? Fíjense que tenemos JavaScript, Python, Java, TypeScript, C#, C++, PHP, bueno. Y más o menos entre año y año van cambiando algunos. Por ahí, no sé, me da lo de Ruby un poco, está bajado bastante. Tampoco tomen esto como una verdad a ciegas. Hay otros índices que por ahí dan a Python primero. Bueno, depende también de lo que ustedes busquen, lo van a ir encontrando. Pero es una idea más o menos para tener una idea de los lenguajes. Y más que nada también para que nosotros vayamos pensando que el lenguaje, como yo digo siempre, es una herramienta, es un accidente. Y es un poco lo voy a tratar de comentar un poquito en el encuentro de hoy. ¿Está? Vamos a repasar algunos lenguajes para que vayamos teniendo una idea acerca de qué hace más o menos cada uno. Acá tenemos el primero, es JavaScript. Es un lenguaje orientado a objetos. Volvemos sobre esto en un rato. Es prototipado y multiparadigma. Bueno, acá hay unas cosas bastante interesantes, ¿no? La primera para comentar es que es prototipado. Entonces, si es un lenguaje de objetos, no es un lenguaje de objetos basado en clases, sino que es un lenguaje de objetos que está basado en prototipos. Eso significa que la forma que tenemos de escribir y de diseñar los objetos es un tanto diferente y más o menos está pensado, como dice ahí, para correr el navegador. Tiene una comunidad muy, muy grande. Hoy JavaScript es uno de los lenguajes de la web, digamos, creo que es el más usado. Y además porque muchas de las empresas, como dice ahí, tanto Google como Framework, han desarrollado montones de aplicaciones de React, como es el caso de Facebook, que es un framework del lado del cliente, Angular, JS, que lo ha desarrollado Google, o Node.js para correr del lado del servidor. Eso significa que hoy por hoy en JavaScript es un lenguaje que se conoce como full stack y soporta entonces todo completo desde el servidor hasta el lado del cliente. Esto permite que las personas que trabajan en JavaScript puedan trabajar en todo el stack completo. Y no como por ahí pasa con otras tecnologías que te voy a contar un poco más adelante, que por ahí está más del lado del servidor, o un poco más del lado del cliente, que pasa en otros lenguajes. Bien, ¿qué más? Bueno, Python, vamos a ver después la semana que viene, vamos a arrancar ya con Python. Es un lenguaje que está creado por Gil Van Rossum, que está ahí, lo que en la década de los 90. Y bueno, después te voy a contar un poco cuando arranquemos la semana que viene, ¿no? Es un lenguaje que él pensó en que sea muy versátil, que sea muy útil, que sea aplicado, que no tenga una curva de aprendizaje rápido, que es uno de los problemas que tenemos cuando nosotros cambiamos de lenguaje o de plataforma. Profe. Sí. ¿Python tiene algunas cosas similares con C++ o es un lenguaje que ya...? Bueno, sí y no. Bueno, Python está escrito en C++. Te lo voy a contar el lunes. Pero tiene muchas diferencias. El lunes yo te voy a contar por qué elegimos Python. Y en realidad te voy a hacer foco en la diferencia que tiene con C++, porque obviamente vamos a anclar en C++, que lo que nosotros ya conocemos, y empezar a ver otro tipo de lenguajes. No quedarnos solamente con el C++. Habría que ver también para ver JavaScript
en práctica 3, de hecho va a ser aplicaciones server-side y frontend. Entonces, digamos, ya 2 o 3 lenguajes ya está muy bien. Y porque un poco la lección de Python que nos motivó a este año empezar a arrancar un poco con este tema, ¿no? Pero agotamos el lunes, ¿está? Igual vamos a hablar otro rato, volvemos con Python, tranqui. Bueno, las aplicaciones de Python, si yo tengo inteligencia artificial, machine learning, big data, ya te estás dando cuenta que está en el tope de lo que hoy se está desarrollando, se está gestando. Es un lenguaje muy usado para esta cuestión. No digo que no puedas usar para esto Java, lo puedes usar para esto C#, ¿está? U otros lenguajes, pero digamos, si vos hablas de inteligencia artificial, o hablas de machine learning, o hablas de big data, estás indistintamente hablando de Python. Esa es una realidad. El mercado fue por ahí, o sea, después te puede gustar o no, y no te gusta cómo se arma, etcétera, etcétera, pero el mercado fue para ese lado. Bueno, pero te lo voy a contar un rato y un poco el lunes cuando empecemos con este tema. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Bueno, Java. También vuelvo un ratito sobre Java, tranca. Es un lenguaje de programación CI más disruptivo de la historia, porque bueno, en el 90 arrancó esto. Desde el 90, 2000, 2010, 2020, 30 años ya en el mercado, ¿no? Hasta ese momento la gente desarrollaba mayoritariamente en C++. Y bueno, el cual era complicado y dependiente de la plataforma de desarrollo. Bueno, tiene algo de cierto, ¿no? Ustedes que hacen C++ saben de lo que estamos hablando. Gosling, James Gosling, que fue el que desarrolló Java, en ese momento para Sun Microsystems, hoy comprada por Oracle, Java y toda la plataforma, y que era una tecnología que prometía ser más fácil de aprender. ¿Tá? Cuidado con el tema de aprender. Hoy es un sistema muy grande. Java conforma el concepto de ecosistema, te voy a explicar en un ratito, que es lo que cambié yo. El año pasado no lo vimos de esta manera, este año le cambié un poco la orientación, porque saqué unos contenidos que te los dejé igual acá para que los tengan como optativos, para el año que viene, que te cuento en un rato. Pero sí fue disruptivo en cuanto a lo que hizo Java, en cuanto a lo que fue los lenguajes de programación, porque empezó a trabajar con una máquina virtual y trajo la realidad de lo que es la multiplataforma, ¿no? O sea, bueno, yo tengo una máquina virtual y Java en Unix, en Linux, en Macintosh, y el mismo código de Java me corre. Eso fue una portabilidad que rompió con todo. Por eso dice que fue el más disruptivo de la historia. El resto sigue siendo, porque vos haces C++, te cuento en un rato, compilo en Linux, compilo en Windows, y funciona, me toca recompilar. En cambio en Java no, yo me llevo el Java, lo tiro en uno, tiro otro, y mientras tenga el runtime corriendo, después te voy a contar, funciona perfectamente. Y C# es como el hermano en Microsoft. Microsoft desarrolla C# como parte de lo que para ellos fue la tecnología de .NET, que es el equivalente a la Java Virtual Machine, que te voy a contar en un rato. Y, por supuesto, fue un lenguaje que creció muchísimo, porque tiene todo el poder de Microsoft atrás, tiene muchísimo marketing, pero también es un producto bastante sólido, con mucho impronta de Microsoft, lo que significa que las cosas cambian muy rápidamente. Los que en algún momento vayan por las tecnologías de Microsoft, te vas a dar cuenta de un año al otro, en 2 o 3 años están hablando de chino, pasan a hablar, no sé, etrusco, ¿viste? Es una cosa totalmente diferente. En el mismo lenguaje. O sea, C#, por ejemplo, como lenguaje, salió en el 2002, allá la primera versión, hoy estamos en 2023, 20 años después llevan 10 versiones. Y cada vez el lenguaje es más sencillo. O sea, porque evidentemente le van sacando cuestiones de infraestructura que ya las hace el propio compilador, ¿no? Me paran cuando algo no va, ¿eh? Yo meto para adelante, tengo un montón de diapos. Bueno, TypeScript nace en el 2020, fíjense que no es perdón, nace un par de años antes, pero en el 2020 tuvo un crecimiento muy grande. TypeScript es el mismo JavaScript, pero tipado. De ahí viene lo de TypeScript, o sea, script tipado, ¿no? Ese es de Microsoft también. Y tiene una comunidad una comunidad también grande. TypeScript es 100% compatible con JavaScript. Vos podés escribir tu código en TypeScript y el compilador de JavaScript lo lee automáticamente. El intérprete, porque JavaScript está interpretado y no compilado. Lo mismo que Python, te voy a contar el lunes. Python es interpretado, no es compilado. Otra lección de por qué cambiamos o por qué vemos ese lenguaje. Tiene mucha aceptación porque al ser tipado, digamos, nosotros venimos del lenguaje, estamos en el lenguaje tipado, ya estoy en el lunes.
estamos en un lenguaje tipado, como es el caso de C++, y te fuerza a escribir las cosas de determinada manera. O sea, vos, un sistema, un lenguaje basado en tipos, donde el tipo es muy fuerte, el tipo está muy encerrado, tipo de datos, ¿no? Entero, float, integer, lo mismo que un TDA, está. Y TypeScript va por esa idea, ¿no? JavaScript es mucho más liberal, si se quiere, en ese sentido, muy al estilo de Python, en donde por ahí no hay que hacer definiciones de variables, vos la variable la creas y la usás, no tenés que definir el tipo, hay que decir un montón de cosas, ¿no? Y todo tiene pro, tiene contras, hay gente que le va de perlas, hay otros que lo odian a muerte, pero bueno, son cuestiones también, no digo de gusto, sino de orientaciones en el desarrollo, que es un poco como yo trato de explicar todas estas situaciones, ¿no? De nuevo, son herramientas y vos usas la herramienta que querés para hacer lo que quieras. O sea, como te digo, ¿no? Si vos tenés un tornillo de esos que son en cruz y usas el tramontina, el cuchillo que usas para comer, y vas a sacar el tornillo. No es lo ideal. Te traes un Philip y va como piña. Bueno, porque tiene que ver un poco con la herramienta que estás usando. Hay herramientas que se llaman mejor con determinadas tecnologías, otras herramientas cuesta un montón hacer lo mismo, ¿no? A veces es complicado de cambiar el lenguaje, porque los cambios de lenguaje están aparejados a una curva de conocimientos, tiene una curva de aprendizaje, le llamamos nosotros, y esa curva de aprendizaje, esperen que esto quería, esa curva de aprendizaje, o sea, normalmente los lenguajes tienen una curva, y bueno, si tu curva de aprendizaje es así, es una historieta, pero si realmente te lleva una cosa así, es mucho más complejo, porque después acá no tengo problema, pero para aprender este delta que tengo acá, me tengo que venir de acá, desde acá, digamos, hasta acá arriba, ¿no? Y bueno, ese es uno de los problemas de los cambios de lenguaje que tenemos, cuando vos haces cambio de lenguaje en realidad. PHP es un lenguaje de programación multipropósito. Hay gente que, bueno, discute sobre este tema, bueno, es un lenguaje, está certificado como lenguaje, el que le guste bien, el que no, también está bien. Pero tiene una certificación de lenguaje, eso lo quiero decir. Arrancó en otra historia. Fíjate que no es menor, ¿viste? Porque acá dice, fue creado, esto te lo pongo para que entendamos un poquito, cuando hablamos y comparamos, esta cosa me interesa, ¿no? Fíjate cuándo se hizo esto, ¿no? Fíjate cómo es esto. O sea, esto fue pensado 30 años antes que esto que está acá, más o menos. Y está dando cuenta que las orientaciones del lenguaje tienen que ser totalmente diferentes. Esto representa una modernidad tecnológica. Cuando esto se hizo, no solamente esto no existía, porque ni siquiera estaban, creo que capaz que no habían nacido lo que hicieron TypeScript en esta época, o en vez de estar en pañales, pero esta realidad tecnológica es muy distinta a esta que está acá. Entonces, cuidado con el tema de las comparaciones. O sea, yo estaba por ahí en una diapositiva, creo que puse peras y manzanas, no sé si está en esta o en la que viene, no, en la que viene, cuando comparo Python, el lunes que la vamos a ver esa diapo, y te puse peras con manzanas porque estas comparaciones así, digamos, no son de todo muy felices. Creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad, muchachos? No. Sí. Muy bien, me gusta ese no. ¿Qué no entendemos? A ver, contame. No entendí lo anterior, ¿qué quiso decir con el de que PHP es un lenguaje o no sé? Y después de la comparación con TypeScript. Claro, no, el tema es el siguiente, o sea, PHP es un lenguaje, digamos, que corre dentro de una página HTML. ¿Tá? Entonces vos tenés un programita que interpreta el HTML y cuando encuentra un código de JavaScript llama a un programita que lee PHP y después devuelve un código HTML. Es decir, no cumple, no es un C++, no es un Delphi, no es un C#, digamos, no es un lenguaje propio en ese sentido. ¿Tá? Es decir, es una forma de embeber código de programación dentro de una página web. ¿Tá? Pero fue una solución que se pensó en los años 90, hoy se sigue usando, cuidado, porque hay mucho código de PHP todavía corriendo, pero han cambiado las tecnologías. ¿Y el TypeScript sería algo que reemplazaría al PHP? No, no necesariamente. Normalmente, si me lo apuras así, te digo que TypeScript es como JavaScript, ¿sí? Hasta ahí estamos, pero más tipado. ¿Eso me lo entendiste? Sí, hasta ahí entendí. Bien. TypeScript y JavaScript normalmente van del lado del cliente y PHP va del lado del servidor, porque es server-side. Es un lenguaje que se usa del lado del servidor, no se usa del lado del cliente. ¿Estamos Bien. hasta ahí? Hasta ahí estamos. Bien, o sea, vos cuando configurás, esto lo van a ver el año que viene, ¿ok? Pero digamos, cuando configurás, yo tengo un servidor y tengo un cliente. Entonces, normalmente acá vos vas a tener
lo que es, no sé, suponete JavaScript, de este lado, web estamos hablando, ¿no? Obviamente. Web o mobile, es lo mismo. Más o menos. No. Y de este lado puedo tener JavaScript, puedo tener Java, puedo tener, no sé, PHP, puedo tener Python, puedo tener C Sharp, no sé, un par de lenguajes más que se les skipearon. Perl, Ruby, no sé, qué sé yo, bueno, un par más. Sí, la parte del servidor sería el lenguaje, y desde la parte del cliente, ¿qué sería? Todo tendría que ser los gráficos, los... Claro, es decir, del lado del cliente es la representación de la página que a vos te llega como cliente web. Esa página web van a ver el año que viene, que tiene una parte activa, tiene una parte pasiva que son el texto, la letra, tiene una parte activa que es todo el código que hace que tengas un video, que se muestre una animación o lo que sea, todo eso está hecho en un lenguaje que viene dentro de la propia página, pero es server side, es client side, del lado del cliente. ¿Te pesca la idea? Sí, bien. Entiendo la diferencia. Bien. Por eso el abanico de posibilidades tecnológicas es muy grande, porque del lado del cliente tenés montones de tecnologías para usar hoy, lo mismo que del lado del servidor. Ahora, hoy del lado del cliente, por ejemplo, a diferencia de lo que pasaba antes, hoy vos tenés 100 megas de internet, tenés 12 gigabytes de RAM, tenés 8 núcleos, tenés 1 tera de disco, estás recontrasobrado de IT. Entonces lo que se hizo fue pasar mucho el proceso al lado del cliente. Porque si vos tenés 100 megas, yo te paso 1 mega de datos en menos de un segundo. Y vos tenés 1 mega de información que es una animalada descomprimidos en 100 megas de datos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se empezaron a, como hay tanta la velocidad, bueno, flaco, elaboró un poco más vos, como digo yo siempre, soy muy coloquial. Llevate este framework de tu lado, o sea, llevate un conjunto de librerías y ejecutá esa librería del lado del cliente. Por eso hay mucha librería y framework del lado del cliente, como es el caso de Angular, de React, hay montones de frameworks que se ejecutan del lado del cliente. Entonces hoy el proceso de cómputo está más distribuido entre el cliente y el servidor. No está todo del lado del servidor. Hace 30 años todo corría del lado del servidor y el cliente era una cosa pacífica, traía una página, apretabas un botón, cargaba la página, apretabas otro botón, cargaba toda la página. Hoy solamente lo que por ejemplo, hay una CSP que se llama Single Page Application, que después van a ver, que vos la aplicación es una sola página. Entonces vos nunca salís de esa página y navegás, haces un montón de cosas, pero siempre estás dando vuelta a la misma página. ¿Por qué es eso? Porque hay un montón de componentes reactivos para los que usan React o componentes en Angular del lado del cliente que hace que eso se actualice, se modifique y aparezcan un montón de condiciones. ¿Tá? Eso antes no existía. ¿Capéis? Bueno, genial. Después tenemos Xamarin. Xamarin es una plataforma, no es un lenguaje, pero te lo puse porque después te voy a contar algo de .NET y Microsoft, y Xamarin tiene mucho que ver con esto. Esto desarrolló un proyecto de Microsoft.NET, que es un framework de .NET, como es el framework de Java, y te permite desarrollar aplicaciones nativas, tanto hoy para Windows, para Android y para iOS. Con este framework, ¿no? Se hizo recontra popular, se hizo tan grosso que, bueno, Microsoft puso como $1.500 millones y se lo compró. Y lo tiene embebido en su plataforma, ¿no? Para hacer interfaz de usuarios. La idea es que vos hagas una sola interfaz de usuario, en el caso de Xamarin, hoy en la tecnología de .NET nueva en Microsoft, en el que es el framework de Microsoft, se conoce como MAUI. O sea, a lo que tiende Microsoft hoy es tener una sola plataforma de desarrollo a nivel de desktop, de frontend, y esa plataforma se llama MAUI, que antiguamente se llamaba Xamarin. Por eso te puso el Xamarin más que nada para que lo conozcan y si alguna lo escuchan, sepan de qué estamos hablando. Y es una capa que se encuentra por encima de todas las APIs, entonces como es una capa que está extraída del propio sistema operativo, como si fuese una máquina virtual de Java, bueno, vos podés correr en cualquier sistema, ¿no?
Está bueno porque te permite crear aplicaciones con un solo entorno. Que es un poco, yo creo que se va tendiendo, ¿no? O sea que no me importa si yo estoy en iPhone, si estoy en Mac OS X, si estoy en Windows, si estoy en Linux, o cualquier otro sistema, mientras yo tenga la posibilidad de escribir sobre un único framework, que después para arriba del framework yo tenga mi aplicación y para abajo tenga cualquier sistema operativo. Eso es un poco lo que se está tendiendo, ¿no? Pero bueno, ahí el mercado está oscilando ahí entre los grandes vendedores que pugnan entonces por quedarse con la pelea, ¿no? Más o menos va por ahí la cosa. Bueno, C++ ya lo hablamos, ¿no? O sea, fíjense que viene del 70, loco. O sea, estamos hablando de algo que tiene ya 50 años y sigue todavía dando vueltas. Entonces, evidentemente, tiene un poder interesante. Más allá de una buena forma de haberse cambiado en todos estos años. Esto yo se los conté a ustedes, después hablar un poco sobre este tema, porque, digamos, como el lenguaje ha cambiado muchísimo. Sí es cierto que del 85 hasta el 98 prácticamente no sufrió cambios, ¿tá? Lo que permitió en esa ventana que durmió, entre comillas, pues que otros lenguajes empezaron a aparecer, como el caso de Java y un montón de cuestiones, porque no encontraban en C una solución, entre comillas, un poco más amigable. Mucho de lo que nosotros estuvimos viendo se puede realizar con muchas menos líneas en otro lenguaje de programación, con un resultado medianamente similar, ¿no? Por supuesto, no te va a correr a la velocidad de C++, pero 10, 15, 20 milisegundos, entre comillas, para que se entienda ese tipo de chiste al usuario, no se va a dar cuenta y a vos te permite hacer las aplicaciones mucho más rápidas, ¿no? Es un poco lo que fue pasando. Bueno, después te cuento un poco. Un día aparecieron en la oficina de Structube la gente de IBM, la gente de HP, y le dijeron, bueno, mira, yo soy José IBM y el otro era Carlos HP, y le dijeron, bueno, mira, sí. En el chat le hicieron una pregunta. Léamela, por favor, porque yo estoy viendo mi idea por nada más. Xamarin vendría a ser como Angular, pero para mobile. Para todo, para mobile, para Android, para iOS, está. Sí, es una plataforma de desarrollo. Vos escribís o desarrollás en Xamarin, que lo único que hace Xamarin es HTML con un CSS, porque eso lo soporta cualquier hijo de cristiano. Cualquier interfaz gráfica soporta eso, entre comillas. Entonces vos escribís en eso y de momento de compras, bueno, esto llévamelo a un Android, esto llévamelo a un iOS, esto llévamelo a una Mac. Y te sale una aplicación, entre comillas, que no es nativo, obviamente, porque para nativo tendría que ser el lenguaje que está procesado a cada uno de los sistemas operativos, pero se puede correr tranquilamente, sí. ¿Lo respondí? Es un entorno de desarrollo, ¿está? Creo que sí. ¿Sí? Ok. Normalmente se usa C# como lenguaje, que es el lenguaje estrella de Microsoft por hoy, ¿no? Y se usa .NET, o en realidad, si me apuras un poco, no quiero irme de tema, usa Mono, que es el framework de .NET portado a Linux, ¿tá? En la antigüedad, hoy tenemos otras cosas diferentes que después te voy a contar un poco. Bueno, sigamos. C, ya está, olvídate. Más dijo que C++. Profe, sí. Perdón, consulta, sí que me salió porque escuché algo al respecto. ¿Qué onda el lenguaje nuevo que salió que se supone que va a ser el sucesor de C++? Carbon, le dicen, pero parece que salió hace muy poco. ¿Sabés algo al respecto? No, de Carbon. Algo leí, sí. No, yo estaba con Rust, que me parece que se sacó Google. Mirá, algo leí así, pero muy por arriba, así que no te voy a hablar porque no voy a zanatear. Pero lo leí, sí, lo de Carbon lo leí en algún lado. De alguna de esas cosas que van llegando. Es muy difícil desbancar a C++. Es como ir a pelear con un boxeador, viste, que tiene 50 años de experiencia, pero no tiene 50 años, sigue teniendo 20 o 25 años, y se me entiende lo que te digo, ¿no? El tipo tiene 50 años de experiencia, Sí. pero 25 años de la edad, entonces vos no le podés tener 19, 20, ser un poco más fuerte, pero con los 50 años te miró, te puso una piña en el oído y te lo quedó. Eso lo tiene C++. Es decir, además que si agarras Python está escrito en C, agarras Java está escrito en C, agarras C# tiene un padre de C++. O sea, eso tiene C++, ¿me entendés? Pero digamos, el sprint que tiene, por lo menos el 2011, pues estaba contando lo de IBM y HP, que fue a hablar Strupe, que me flaco el auto, el lenguaje está buenísimo, nos encanta, pero le gustaría que no dependa solamente de vos.
Nosotros lo que queremos es que haya un comité donde el comité maneje el lenguaje. Es una cosa mucho más abierta y no que el lenguaje dependa. Lo que pasa es que vos, no, yo lo paso, no tengo tiempo, te hago un chiste para que se entienda, ¿no? Pero si todo va, pues estamos en el 95 y estamos usando un protocolo, estamos en el 98 y estamos usando algo del 85, 87. Un comité va a permitir que esto se desarrolle más rápido. Y esto contado por Struto, en una conferencia, una charla, una entrevista de Struto, lo escuché yo que le decía Bijar, digamos. Y bueno, el tipo dice, bueno, la verdad que tuvieron razón, me asesoré, y hoy hay un comité que cada 3 años lanza las versiones. Entonces un lenguaje que cada 3 años está lanzando actualizaciones como lenguaje. Claro, o sea que digamos que si lo quisieran reemplazar, aunque lo quisieran reemplazar, como se sigue actualizando, es medio como seguir compitiendo con Y es algo. muy difícil, porque aparte vos calculás que un comité que tiene 7.000 miembros, y son 7.000 tipos que votan, podés anotarte vos y votar, no pasa nada. Y proponen modificaciones, cambios en el lenguaje, con millones y millones de líneas de código de todo el mundo. O sea, te tomas un tren, te tomas un avión, tu reloj, tu computadora, el grabador que tengo acá, la música de fondo, el celular, el mouse, el USB, tiene C++ adentro. ¿Me entendés, no? Pero bueno, Sí. lo que no niega que no haya otros lenguajes. De hecho, una idea un poco más adelante. Hay 600 lenguajes dando vuelta. Pero no hay 4, ¿me entendés? Si vos conocés 4, 5, 6, pero hay 600 lenguajes que están dando vuelta. Entonces, a veces, no digo que se hace difícil la creación, la utilización de los lenguajes, pero y tampoco vas a aprender 25 lenguajes, porque tampoco es el sentido de uno como profesional, esto que quede claro. Sí es interesante que vuelva a lo mismo, son herramientas y cada herramienta tiene una orientación. Bien, luego viene Ruby, te puse algunos, ¿no? Los que más, fíjate, ya fueron 95, está es el lenguaje de scripting, orientado a objetos, está, al igual que Python, como dice Ruby, se encuentra enfocado en la productividad del desarrollador y su intención es aprender a programar. Esta puede ser una muy buena opción debido a su sencillez. Bueno, un lenguaje que utiliza, hay proyectos de Twitter, GitHub, un montón que utilizan Ruby. Ruby es muy conocido por tener un framework que se llama Rails, se llama Ruby on Rails, es el lenguaje con un framework detrás. Hoy, ahora te voy a contar un poco más adelante, tiene un primo, un hermano que es Perl, la gente de Perl que lo que no estaba conforme y hizo otro fork, otro lazo de código abierto, le puso Ruby y salió también el lenguaje de Ruby. Algo más o menos creo que así era la extra. Pero se usa mucho, más en el mundo Linux, es muy usado el tema de Ruby. En un momento venía muy fuerte. Hay lenguajes más modernos, con el caso de Go, está. Esto, como dice ahí, lo desarrolló creo que de Google. La idea es, bueno, reemplazar algunos problemas que para ellos sigue dando C++, pero acá son temas, como lo comentabas vos de Carbon, son temas ya, entre comillas, de empresa, ¿viste? Porque ya Google es dueña de Internet. Si vos a Google, entre comillas, es una opinión personal, que seguramente estaré equivocado, pero si encima ahora a Google le damos el lenguaje de desarrollo, ya tiene todo el mundo, ¿me entendés? Entonces la batalla pasa un poco por ahí. No importa, es como la televisión, justo estoy escuchando algo de tele. Es como la televisión, ¿viste? O sea, importa realmente el tipo que te está hablando, y la verdad que no, pues lo cambian de un momento para el otro, y ponen a otro y el programa sigue, ¿no? Hay ejemplos hace poquito de esas cosas. Y importa el programa, importa el tipo que hace el contenido. Y Google y todas las empresas están detrás de esto, ¿sí? No es ninguna realidad. No es que lo mío es mejor porque tiene tal cosa, invierten miles y miles de millones de dólares a tratar de que, bueno, de obtener mayor masa de código, porque eso hace fuerte el lenguaje y hace fuerte tu tecnología. Y que maneja la tecnología, bueno, sabrá lo que estoy diciendo. Bueno, después Swift, creo que se lo entiende, ¿no? Swift, al igual que Go, fue creado esta década por el gigante tecnológico Apple. Es un lenguaje de programación multiplataforma. Swift es lo que desarrolla iOS, ¿sí? La gente que trabaja en iOS desarrolla Swift. Creo que cuando Steve Jobs vuelve a Apple, ellos manejaban Objective-C, que es una especie de C, de C++, perdón, no necesitaba objetos, y después sacaron Swift, como un post-Objective-C. Bueno, pero creo que el que haga iOS
va a trabajar seguramente con Swift, que es el lenguaje natural, así como lo puede ya hacer Java para Android. Se puede hacer C++ también, pero como usa Java en Android es más popular, entre comillas. O Swift para iOS son los lenguajes que se utilizan en esas plataformas. Bueno, Visual Basic es un histórico del desarrollo. Microsoft lo repotenció en .NET, del viejo Basic, que ha desarrollado del viejo Visual Basic, ¿no? Que manejaba en su momento, y más antiguo de eso tenías el Basic. Bueno, Kotlin es otro desarrollo de Google, fíjate la cantidad de lenguaje que tiene Google, ¿no? Kotlin es una alternativa a Java. Es totalmente compatible con Java, puede ser que Kotlin y compilar contra la máquina virtual de Java y anda perfecto. Bueno, Google tiene una alta cantidad de juicios con Sun, ahora con Oracle, por el tema de Java, porque Google incorporó muchísimo código de Java que era libre y violó muchísima licencia, porque empaquetó código libre, ahora te voy a contar un poco más adelante, empaquetó mucho código libre bajo cuestiones propietarias y todos esos juicios los perdió, porque vos no puedes transformar algo que es público, lo transformo y lo vendo, lo cierro y lo vendo. Se usó mucha tecnología open source dentro de su código que después cerró. Bueno, y también le dio un montón de problemas. Así cuenta la historia, creo. Y bueno, eso usaron Kotlin como una alternativa a Java. Y la idea es que haga lo mismo de forma más sencilla, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Kotlin no es Java? No. Yo creía que era Java, literal. No, es un sustituto de Java hecho por Google. Java es de Sun, ahora de Oracle. Mira. Bien, genial. Bueno, hasta acá algunos lenguajes como para tener una idea, yo creo que más o menos la teoría, ¿no? Lo más importante es entender cuál es el paradigma que lleva adelante un lenguaje. En este caso, el lenguaje de programación, normalmente, hoy por hoy, los mayores lenguajes de programación son multiparadigmas. Eso significa que un lenguaje, como ya hemos estado hablando, te puede llevar, digamos, desde algo estructurado, a objetos, a funcional, a lógico, a reactivo, a base de datos, no sé. Y hoy más o menos la mayoría de los lenguajes tienen este sentido de multiparadigma. Dice los programas usados más del estilo programación. Y lo que recomienda, fíjate, de esta cita yo te la puse de Structube, donde dice que los programas, dice, un lenguaje de programación multiparadigma es el cual soporta más de un paradigma de programación. Pero no ese es el único tema. Lo más importante es que vos te permita crear programas usando más de un estilo de programación. Y eso es por lo que te permite ser más, porque vos cuando usás el main, así como vos lo usás, lo estás usando de forma estructurada. Y después lo puedes crear clases. Y de tu lenguaje, de tu main, vos estás instanciando objetos. Entonces estás saltando de un paradigma estructurado a un paradigma de objetos. Y cuando le incorporas funciones lambda, te voy a explicar después en algún momento, cuando arranque el segundo cuatrimestre, y bueno, ahí vas a estar usando entonces un lenguaje funcional. Y es el mismo lenguaje, ¿tá? En el mismo código que te permite hacer multiparadigma. ¿Tá? Y esto es muy bueno porque le permite a los desarrolladores poder usar lo mejor de cada paradigma, es decir, de cada estilo, para poder completar el proyecto que quiere desarrollar. Entonces, por esta parte me conviene un objeto, esta parte la hago estructura, esta parte la hago con funciones, free function o funciones comunes, podemos saber. Esta parte va a ser funcional porque me conviene definir y usar la función o lo que sea. Y esa es la idea de estos lenguajes multiparadigma. Hoy la gran mayoría que utilizamos son multiparadigmas, porque esto es una ventaja que todo software, entonces que desarrolla el lenguaje, está como ya corseteado, digamos, a poder requerir esto dentro de su paradigma, ¿no? Dentro de su diseño, digamos. Ahora, si nos quedamos con el paradigma de objetos, vamos a ver que hay dos implementaciones, hay dos visiones distintas de implementación del paradigma de objetos. Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando el paradigma de objetos que está basado en clases, como nosotros mismos, vos sin C++, o en Java, o en C#, querés crear un objeto, vas a tener que definir en ese archivo o en otro una clase. Y no hay otra historia de definir la clase, ¿viste?
Pero no es el único enfoque que hay. Hay otro enfoque que también te permite crear objetos que no se basa en clases, sino se basa en prototipos. ¿Está? Entonces, el parámetro de objetos, cuando se suscita el problema de que existen diferentes objetos con igual comportamiento, por diferente identidad y estado interno, podemos abordarlo de diferentes formas. Podemos hacer objetos. ¿Está? Hay dos esquemas que se usan, como te estaba contando. Uno es el esquema de clases y el otro es el esquema de prototipos. Para esto, bueno, como dice, cada lenguaje, bueno, implementa de forma distinta, con lo cual hay distintas variaciones. En los lenguajes son más comunes, como en el caso de Java, Smalltalk o C#, usan el esquema de clases y herencia para poder trabajar. Como C++, claro, como vimos nosotros exactamente se va a hacer. Si vos usás Java o Smalltalk o C#, te vas a tener que definir tus clases y después vas a tener, por ejemplo, el concepto de la herencia para poder representar un comportamiento, como te dije recién, ¿tá? Con diferente identidad, pero distinto estado. Ese concepto de la herencia, entonces hemos charlado. Ahora, hay otra forma, como es el caso de JavaScript, Object Browser, ¿tá? Para Smalltalk, se usa el esquema del prototipado. Es decir, que ¿qué? ¿No hay clases? No. No funciona con el esquema de clases. Si el prototipado lo vas a ver después el año que viene cuando veas JavaScript. Es decir, funciona con el esquema de prototipado. ¿Tá? Si bien se puede usar JavaScript en clases a partir de la normalización ECMA 6, puedes seguir usando el JavaScript tradicional que no requiere la creación de clases. ¿Pero qué, José? ¿Puedo crear objetos sin crear clases? Claro. ¿Por qué es eso? Porque el lenguaje soporta un prototipado y no está basado en clases. ¿Tá? Pero esto es una cuestión importante y es que independientemente del esquema que vos uses, clases o prototipados, seguís en un ambiente de objetos. ¿Tá? Es decir, los conceptos de encapsulamiento, delegación y polimorfismo siguen siendo los mismos. Habrá diferentes formas de implementarlo, pero el concepto sigue siendo exactamente el mismo. Y esto es importante entenderlo, porque no hay que casarse solamente con las clases. O sea, si yo tengo el prototipo y hay cuestiones que el prototipado es muy sencillo. O sea, y tiene formas de trabajo que pueden parecer chanchas, pero te ayudan mucho el laburo. ¿Tá? Es decir, cuando vos ves en ese informe que yo te estaba viendo, que después podés ir buscando, estás en GitHub, ahí te puse el link, después cuando te pase la diapo del reporte, y ahí podés ver cuáles son los más usados, los más buscados, los más vendidos, bueno, lo que se tiene montones de informes ahí en GitHub, y ahí te das cuenta que por algo se transformó, en el caso de JavaScript, como un lenguaje full stack. ¿Tá? Porque si vos querés contratar a alguien, como le decía a Amelie, bueno, tengo que contratar a un tipo que sepa del lado del servidor, Java, y del lado del cliente, sepa JavaScript. Pero para JavaScript y Java es lo mismo, no tiene absolutamente nada que ver. Los changos le pusieron JavaScript pues sonaba parecido a Java, que estaba recontra de moda en los 90, estaba a finales de los 90, al principio del 2000, ¿tá? Y aprovechando el nombre le pusieron JavaScript. Pero tiene absolutamente nada que ver Java con JavaScript. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Tá? De hecho, Java es compilado y JavaScript es interpretado. ¿Tá? Java tiene orientación a objetos basados en clases y JavaScript no tiene nada que ver. Es un lenguaje de objetos que está basado entonces en prototipos. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Tá? Los lenguajes orientados me van siguiendo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, los lenguajes que están orientados a objetos basados en clases, ¿tá? Ahora sabemos que hay otro enfoque, te he mentido en realidad, como Java y C++, se basan en el concepto de dos entidades distintas, las clases y las instancias. ¿Tá? Es decir, que una clase define todas esas propiedades que nosotros ya estuvimos viendo. Una clase define los métodos y los campos. ¿Tá? En Java se llaman campos, ¿tá? En C++ le llamamos los miembros. ¿tá? En C++ le llaman funciones miembro, en Java le llaman métodos. ¿Está? Bueno, es lo mismo, pero cada lenguaje implementó, por supuesto, de forma nombre distinto, pero el concepto sigue siendo el mismo. Que son los que caracterizan a ese conjunto de objetos. ¿Tá? La clase, por supuesto, termina siendo una entidad abstracta de la cual vos tenés que implementar o instanciar una clase para obtener, por ejemplo, un objeto. ¿Tá? Por ejemplo, la clase empleado, como dice ahí, puede representar al conjunto de todos esos empleados. ¿Tá? Y aparece el concepto de la instancia, por otro lado. En la instanciación de una clase.
es decir, uno de sus miembros. Por ejemplo, Victoria puede ser una instancia de la clase empleado, representando un individuo en particular como un empleado. Una instancia tiene exactamente las mismas propiedades que su clase padre, ni más ni menos. Es decir que, esto es un repaso, de todos los lenguajes, porque todos los objetos están basados en clases, tenés dos cuestiones para hacer. La definición de la clase y la definición de la instancia. Es decir, vos tenés que crear la clase y después tenés que asignar a una variable ese tipo, porque estás en un lenguaje que, como siempre decimos, es fuertemente tipado. Bueno, eso es lo que pasa habitualmente en estos lenguajes que son orientados a objetos basados en clases e instancias. Pero ¿qué pasa en los prototipos como JavaScript? No hay esta distinción. Solamente hay objetos. Un lenguaje que se basa en prototipos toma el concepto de objeto prototípico. Es decir, un objeto que se utiliza como una plantilla a partir del cual se obtiene un conjunto inicial de propiedades de un nuevo objeto. Profe, entonces, ¿cómo? O sea, creás directamente el objeto y ya creás dentro el comportamiento, el estado y identidad, ¿no? Claro, exactamente, mi amigo. Y si querés otro objeto del mismo tipo, o sea, ¿qué creás? ¿Cómo sería? Otro más y si yo digo esto, por ejemplo, en JavaScript, ya tengo un objeto que se llama José. claro. Así, como la ves. Y si acá después escribo José y entre corchetes le pongo edad, int edad, punto y coma, ya José tiene una edad. Después puedo crear otro objeto. Y después puedo clonar este en otro, porque la idea es que, si los objetos no se quedan basados en clases, si yo creo un objeto igual a José, por este caso sea empleado, si quiero tener un objeto empleado, lo clono. Entonces lo clono. Pero el clonar no significa ni heredar ni nada, simplemente es una clonación. Claro. ¿Sí? Si cualquier objeto puede especificar sus propias propiedades. Es decir, yo puedo tener a José, que tenga nombre, apellido, dirección, teléfono, y a Mauro, que tenga nombre, apellido, de teléfono y celular. Y José no tiene celular, Mauro tiene celular. Sin embargo, Mauro puede estar clonado de José y ser un empleado. ¿Se entiende, no? Además que cualquier objeto puede ser prototipo de otro objeto más. Y además que un objeto puede crearse en un método y otro puede crearse en otro método. ¿Y heredación y polimorfismo existe o no? Sí, pero no como lo conocemos nosotros. Ah. No como lo conocemos nosotros. ¿Está? Fíjate, avancemos un poquito y después te voy a contar. Pues no tengo todo eso completo. El año pasado yo lo di, que hacíamos un par de ejercicios en JavaScript y un montón de cosas, pero este año no, porque como el año que viene van a ver JavaScript completo, no tiene sentido que vuelvan a ver dos veces lo mismo. Por eso yo me hice un espacio y metimos lo de Python ahora en el medio. Igual en las diapos acá, cuando terminemos, que da muchas gracias, yo te voy a mostrar que la diapo sigue y te dejo la del año pasado, donde está todo explicado, la parte de prototipado con ejemplos y qué sé yo, de cómo crear herencia, hacer polimorfismo, cambiar atributos al vuelo, crear métodos al vuelo, ¿está? Como es un lenguaje, JavaScript es muy funcional, a vos te permite crear, por ejemplo, un método al vuelo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Si yo defino hombre y hombre tiene correr, está ahí José es un hombre, José corre. O sea, yo en JavaScript defino José y le digo que corra, después copio a Mauro, que es que prototipea a José y corre. Pero a Mauro puedo poner un método nuevo al vuelo que diga volar. Entonces le digo, Mauro volá. Entonces Mauro vuela. José no. ¿Pescan la diferencia entre un lenguaje, entre una implementación y otra, entre una orientación y otra? Sí. ¿Sí? Sí. No te dije cómo, te cuento cómo hace, ¿no? Okay. Bien, entonces el lenguaje basado en clase es una definición de clases separadas y la clase está separada de la implementación. Después implemento la clase o hago la instancia y obtengo el objeto. ¿Está? Por supuesto tiene métodos especiales llamados constructores para crear la instancia de una clase, esto ya lo vimos, ¿no? El constructor se puede especificar valores iniciales para las propiedades de una instancia y realizar otro procesamiento de iniciación apropiado para ese momento de la creación. ¿Está? Obviamente se hace el operador new para crear instancias de una clase. Hasta acá, nada nuevo lo que venimos haciendo primero y esta parte de segundo. JavaScript lo hace parecido, pero sin tener la definición de una clase separada del constructor.
en lugar se define una función, porque todos son funciones, en JavaScript es un lenguaje funcional, por eso todos son funciones, un poco lo preguntaba Mil el otro día. Una función constructor para crear objetos con un conjunto inicial de propiedades y valores. Es lo que dice acá. Cualquier función de JavaScript puede utilizarse como constructor. No hay problema. Se utiliza el método new como una función constructor para crear un nuevo objeto. ¿Tá? Por supuesto, a partir, como decía yo, del ECMA 2015, se introduce la declaración de clases. Vos podés usar clases al estilo de C++, o Smalltalk, o C#, o Java, como estaba comentando. ¿no? Pero si no, puedes ir usando así como te decía recién, ¿no? Directamente. Cuando tienes un lenguaje basado en clases, creas una jerarquía de clases, es decir, una herencia. En una definición de clase, puedo especificar que una clase es una subclase de una clase existente. Esto ya lo sabemos, clase padre, clase hijo, subclase, superclase. Y esa subclase hereda todas las propiedades de la superclase. Y además puede venir propiedades o modificar las heredadas. Esto es el comportamiento polimórfico basado en herencia, que hemos estado conversando un poco, este año un poco de rosca también. Por ejemplo, supongamos que la clase employee tiene solo las propiedades nombre y departamento y que management es una subclase de employee que añade la propiedad report. En este caso, una instancia de clase manager tendría las tres propiedades name, department y report. Porque la clase manager que está acá, voy a señalar por si alguno se me está perdiendo, ¿tá? Esta clase, acá está. Perdón. ¿Qué te iba a decir? Esta clase, perdón, la clase employee que está acá, ¿tá? Tiene las propiedades name y department, ¿está? Y después vos creas una subclase manager, que está heredando de employee, y le agrega y una subclase que tiene la propiedad reports. Claro, ahora la clase manager tiene este atributo que está acá, y además este atributo que le es propio. ¿Está? En JavaScript no funciona de esa manera. De nuevo, esto lo van a ver. No funciona. Implementa la herencia permitiendo asociar un objeto de prototípico con cualquier función constructor. Es decir, que yo puedo crear una relación entre employee y manager, pero usando una tecnología diferente. Es decir, yo creo una función constructor para employee especificando las propiedades name y department. Luego define la función constructor para otra clase, para otro objeto que es manager, pues son objetos, no clases, y especifica la propiedad report. Por último, le digo, mira, che, ¿sabes qué? Vos, manager, trate todo lo que tiene employee. Y ahí hace una especie de herencia. Pero fíjense que no está heredando, no funciona la herencia de la misma manera de cómo funciona el lenguaje de objetos que está basado en clases. De esta forma, cuando se crea un nuevo manager, este hereda las propiedades name y department del objeto employee, pero no de la misma manera que lo obtiene un lenguaje orientado a objetos que está basado en clases. Fíjense que esto le da un dinamismo totalmente diferente. Además de que vos podés, ahora puedo con esto, además de que vos podés añadirle a manager, nuevas funcionalidades, es decir, nuevas propiedades o nuevos métodos, o añadirle a employee nuevos métodos y nuevas propiedades que no van a ser vistas por manager. Porque al no manejar el concepto de herencia como un lenguaje orientado a objetos basado en clases, ¿tá? En JavaScript yo puedo al padre agregarle cosas y el hijo no se entera nunca, porque no tenés esa relación lineal estricta de herencia que te permite los lenguajes basados en clases. ¿Tá? Bueno, ya por este poquito que estuve comentando, ya te das cuenta que este enfoque, este paradigma de todo objeto, ya tiene dos tipos de implementaciones, clases y prototipos. Y bueno, esto es lo que hizo también de JavaScript, algo muy fuerte, muy dinámico. Está claro que de acá va a encontrar gente que, digamos, JavaScript es lo más parecido a un hereje que puede haber, hay que condenarlo y meterlo a la hoguera. Y la verdad que el mercado se fue para ahí, ¿viste? Te puede no gustar, pero está ahí. Pero esto tiene un dinamismo muy grande y mucho poder en este sentido. Porque vos podés crear, también podés hacer muchas chanchadas, esto es cierto, ¿no? Soy un programador chancho con JavaScript, pongo una ametralladora de un mono, más o menos, para que se entienda. Empiezan los tiros por todos lados. Porque vos, de nuevo,
no tengo un padre y un hijo que hereda todo lo del padre, puede cambiar creando más métodos, simulando un comportamiento distinto, basando en el comportamiento polimórfico, en herencia, ¿verdad? Todo lo flaco, pero esto con prototipo así no funciona. Yo creo el employee, por otro lado creo el manager, le digo al manager, che, acordate que tenés los campos de employee, entonces automáticamente toma lo del otro. Ahora, si por algún motivo al employee, que es el padre, entre comillas, que no existe el concepto de padre e hijo acá, pero al employee le agrego un método, ese método no se ve reflejado en el manager, que es el objeto hijo. Tengo que agregar de una manera muy particular en employee, en JavaScript, para que ese atributo pase a ser un atributo del manager. ¿Te explica más o menos la idea? Sí. Bueno, muy tibio el sí, pero está bien que sea ese tibio. Tiene que ser tibio el sí porque te estoy rompiendo la cabeza lo que estoy diciendo, porque es todo lo contrario que te vengo contando hace un año casi. Mirá, fíjate, un amigo. Basado en clases y basado en prototipos, ¿no? Clase versus instancia. ¿Qué pasa en un lenguaje que está basado en clases? Lee Java, lee C++ acá, ¿no? Dice, la clase y su instancia son entidades distintas. Claro, está bien. Ahora, todos los objetos pueden heredar de otro objeto. Porque como es un prototipo, yo a manager digo, bueno, mira, implementame tal cosa de este objeto, implementame tal cosa de este otro, tal cosa de este otro. ¿Se ve la diferencia ahí, no? Sí. ¿Sí? Pero ¿qué tal si te digo que todos los objetos pueden heredar de otro objeto en tiempo de ejecución? Pará, José, ¿qué me estás diciendo, flaco? Porque no es así. Si yo cambio un atributo en una clase, tengo que recompilar todo. Flaco, eso es en los lenguajes basados en clases. En lenguajes basados en prototipos, yo en tiempo de ejecución puedo agregar o quitar características. Es decir, que en una sentencia creo al manager que de alguna forma hereda de employee, que el employee es el padre, y dos sentencias más abajo le puedo agregar un atributo, cosa que no puedo hacer en el lenguaje basado en clase. Tengo que ir arriba a la definición de la clase, cambiarlo, volver a recompilar y lo obtengo. ¿Se entiende esta diferencia? Sí. Sí. Sí, sí. Eso Y es lo que... al mismo tiempo las posibles cagadas terribles que se pueden llegar a hacer. Claro, porque yo puedo estar corriendo, entonces en un momento necesito volar, ¡pa! Crearme vuelo, y vuela. Eso se puede hacer con este lenguaje basado en prototipo, tiene este dinamismo, entre comillas. ¿Tá? No se puede en un lenguaje de clases hacer eso. Tendrás que crear todo de nuevo y volver a recompilar, porque tenés que modificar la clase. ¿Tá? Mirá, en la definición, define una clase con una definición class y se instancia con un método constructores. Esto ya lo sabemos. En cambio, en el lenguaje basado en prototipo, define y crea un conjunto de objetos con funciones constructoras. Function. Hay una función y la función hago todo. De hecho, como yo te puse, José entre corchetes ya me quedó un objeto. Se crea un objeto a partir del operador new, en lenguajes basados en clases, y también se usa new en prototipos para crear un objeto nuevo, ¿no? Profe, Sí. en JavaScript, cuando vos creas un objeto que tiene dos atributos y querés que esos dos atributos se hereden en la subclase, que en el subobjeto, no sé cómo decirlo, se hereda mediante el constructor, entonces... No, lo que haces es agregarle una función al objeto que es hijo para que haga referencia al padre. Es como agregarle un constructor al hijo para que apunte al padre, para que se entienda. Claro. Pero vos podés apuntar a que se te antoje. Entonces apuntás al padre, al tío, al sobrino. No hay un concepto de herencia múltiple porque vos prototipás de quien querés. Y te podés clonar todas las veces que quieras. ¿Tá? Es una incorporación diferente del paradigma, una implementación distinta del paradigma, ¿no? ¿Tá? Bien. Hay jerarquía de objetos utilizando definiciones de clases, estoy acá, para definir subclases y clases existentes. ¿Está? En cambio, en basado en prototipos, se construye una jerarquía de objetos mediante la asignación de un objeto como el prototipo asociado a una función constructora. Es decir, no hay herencia en el sentido que nosotros lo vemos. Es decir, yo heredo porque hay una función mía que apunta a mi padre y me dice, che, aquello y aquello, trátelo como propio. Entonces, cuando yo me busco una propiedad como hijo, encuentro una función que me apunta al padre, busco en mi padre, que no es mi padre, sino que es mi prototipo superior,
y en esa función yo encuentro lo que necesito. ¿Lo captás? No, ¿podemos ir de nuevo, por favor? Sí. Vos en clases tenés una asignación de herencia en donde una subclase hereda del padre. Y hereda todos los atributos del padre que están accesibles. ¿Está? En el prototipado no pasa eso. El prototipo hijo, entre comillas, lo que tiene es una función que apunta a otro prototipo. Entonces, cuando yo en el prototipo hijo necesito algún atributo que sea de otra clase, simplemente le hago una función que me apunte a ese otro prototipo. Lo asocio a una función constructora. ¿Ah? Por eso puedo tener todas las funciones constructoras que quiere y un prototipo podrá de todos los prototipos que yo quiera. ¿Le pescás ahora? Sí, ahora sí. Sí. Bueno. Pues son funciones que llaman a otras funciones en otros prototipos. Esa es la construcción de la herencia, ¿no? Como tenemos nosotros, 2 puntos public o lo que sea. Bien, la herencia se heredan propiedades siguiendo la cadena de clases. En cambio acá, en JavaScript, por ejemplo, se heredan propiedades siguiendo la cadena de prototipos. O sea, yo no tengo objeto, entre comillas. Le llamamos objeto, pero son prototipos. Prototipo. Son todos prototipos. ¿Se entiende, no? Esa extensión de propiedades son válidas para todas las instancias de una clase, entonces de este lado. No puedo añadir propiedades dinámicamente en tiempo de ejecución. Mira lo que pasa acá. El conjunto inicial de propiedades lo determina la función constructor o el prototipo. Se pueden añadir y quitar propiedades dinámicamente a objetos específicos o a un conjunto de objetos. Y esto es tiempo de ejecución. Entonces, me vengo corriendo, activar, creo en la sentencia de abajo, creo volar y le digo, che, volá. El tipo voló. ¿Se ve la diferencia de los lenguajes, no? ¿Entienden esto? Sí. ¿O por una pescando la idea? Entonces vos podés ir llamando en tiempo de ejecución un método de un objeto a otro. Si está referenciado, sí. O puedo crear mi propio método en tiempo de ejecución. Okay. Que es lo más poderoso. Con las funciones lambda, vos podés crear un método y ejecutarlo en la misma sentencia para un objeto. Entonces José tiene un método correr, pero no tiene un método volar. En la línea 500 creo una función lambda que se llame volar y le digo volá. Y José empieza a volar. Cuando no tengo una clase base que tiene un método volar. Eso en un paradigma de objeto basado en clases necesitaría recompilar, agregar un método volar y ejecutar. ¿Comprendés lo que te digo? Más o menos. Bueno, vamos a suponer que es lunes hoy, estamos cansados. Mirá, yo tengo esta clase. Tengo esta clase que es el hijo, ¿sí? Esta clase hijo está heredando de este padre. ¿Se entiende? Acá tengo un método. ¿Está? Este método, lo puedo usar porque está en el padre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo eso va bien. Hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora yo quiero agregar un método nuevo en tiempo de ejecución. ¿Puedo en tiempo de ejecución? En Java no. No. Y en C++ tampoco. Tengo que parar, crear un método acá y de acá llamarlo. Y recompilarlo y todo lo demás. Exacto. Esto en JavaScript no existe. Porque yo en JavaScript creo el objeto, ¿está? De alguna forma voy a apuntar en una función constructora a otro objeto que no tiene por qué ser de la misma clase, porque no está el concepto de herencia. Este y este son de la misma clase. ¿Estamos de acuerdo? Estos son peras. Sí. Estos son banana y mandarina. Entonces ahora, mi banana, le digo, tiene carozos de mandarina. No hay ningún problema, flaco. Es más, ahora yo estoy ejecutando y le voy a decir internamente que ahora la banana, no sé, tiene carozo. Y ahora tiene un carozo. Pero en tiempo de ejecución no tuve que parar, agregar, recompilar, correr. Claro, eso por la herencia. Claro. Acá está forzado de esta manera, porque este objeto, esto es un objeto, ¿está? ¿Sí? Y este objeto deriva de una clase. Y esto, mis amigos, es un prototipo.
Claro, digamos que sería como objetos derivados de otros objetos, no necesitas la clase. O sea, el objeto vendría a ser también una especie de clase en sí misma, de la cual vos podés hacer los derivados. Dicho de Bueno, mala manera, ¿no? bueno, digámoslos así. Acá no hay clases, no existe el concepto. En JavaScript no sé Claro, lo que es bueno, una clase. Yo solo conozco prototipos. Yo soy un claro, por eso. prototipo, vos sos otro prototipo y yo puedo linkearme a vos para usar algo que vos tenés. Y a su vez yo puedo agregarme las funciones y las propiedades que quiera. Claro, es como mucho más dinámico y rápido, digamos. Es que es justamente para hacer un prototipado rápido. No sabes si este va a terminar siendo, al final del ciclo de desarrollo, va a seguir siendo igual. Claro. Es un poco más funcional, ¿verdad? Por eso es un paradigma. Ahora te hago una funcional. consulta, José. Vos, está bien, cada uno de esos objetos, esos prototipos, digo, pueden Sí. en cierta forma heredar y agregar, modificar cosas Sí. sobre la marcha. Sí. Si esos tipos de prototipos heredan, digamos, heredan funciones de otros prototipos, Sí. pero a su vez, si vos modificás el prototipo original, los otros siguen funcionando con la función original, con el método original, sin tener nada que ver cuando vos modificás algo sobre la marcha. ¿O te vas a tener que andar, o vas a tener que... Bueno, después lo vas a ver esto. Depende de cómo esté definido ese método en el prototipo original, entre comillas. Ajá, bien. Si vos lo Bien. pones como un método que es de tipo heredable, entre comillas, el prototipo que está implementando ese método ve el cambio. Si vos no definís ese método como de tipo heredable, entre comillas, no se llama así, yo cambio en el prototipo padre, el prototipo hijo ni se entera. Claro, listo. ¿Sí? Entonces, ya concluyo con esto, porque esto lo van a ver. Dice, ¿en qué hace diferencia entonces la programación de objetos basada en prototipos basados en clases? Bueno, la que está basada en prototipos es un estilo de programación orientada a objetos en el que la herencia se implementa a través del proceso de clonación de objetos existentes que sirve como prototipo. Por eso se llama prototipo. Un objeto es un prototipo de otro. ¿Está? En los lenguajes basados en prototipos, los objetos heredan directamente de otros objetos. En los que están basados en clases más clásicos, la herencia se basa en la relación padre-hijo entre clases. Es decir, que en los lenguajes que están basados en clases existe el concepto de padre-hijo. En los lenguajes que son basados en objetos solamente son prototipos. Y acá lo tenés. Esto sería mi lenguaje basado en clases. Tengo una definición estricta de clases y objetos que implementan las clases. En los lenguajes prototipados, que son de objetos, yo tengo un objeto y un prototipo que implementa el prototipo. Con otro prototipo que implementa de este prototipo. Profe, ¿y en JavaScript no se trabaja con interfaces ni nada de eso? ¿O no? Son puramente objetos. Son todos objetos, claro. No, podés trabajar con interfaces también definidas como la pensamos nosotros. No de la misma manera. Claro. No de la misma manera. ¿Se entendió más o menos la historieta? Esto es importante porque, digamos, hoy JavaScript está como uno de los lenguajes que más se están utilizando y justamente esto es súper interesante porque ya te permite la creación distinta y un pensamiento diferente en cuanto a lo que es la creación de software. El hecho de que tenga un dinamismo y lo que esté basado en prototipo le da otro funcionamiento, otro dinamismo al lenguaje, otro dinamismo a la utilización. Estamos de acuerdo, se pueden hacer cosas no santas, entre comillas, porque acá estás muy obligado por lo que es el concepto puntual de la clase. Acá que un objeto podría crear otro y que implemente el método de los dos. Y después cuando no necesito no lo implementará más. Puedo cambiar el mismo método acá y no enterarse porque la relación que tiene no es directa. Ahora, si acá yo defino un método y le digo que ese método, los que prototipeen el método acá abajo, implementen ese método, lo tiene que leer con cambio, entre comillas, cuando yo cambio el método, observa el cambio que tiene que está acá. Pero de ninguna manera estos dos objetos tienen como padre a que está acá. Estos dos prototiparon a que está acá. El concepto de herencia, como lo vimos nosotros, es solamente aplicable a los paradigmas que implementan el paradigma de objetos a través de clases. Es otro enfoque de la implementación de los objetos. ¿Se vio esto? Sí.
Bien. Sí, sí. Muy bien, genial. Bueno, esta es la primera parte. Acá agregué otra cuestión que me interesa también que entendamos, y es el tema de los ecosistemas de desarrollo. Porque muchas veces hablamos de lo que tiene que ver con los lenguajes, pero muchas veces nos confundimos los lenguajes con lo que se conoce en la jerga como algo parecido a los ecosistemas de desarrollo, ¿está? O las tecnologías, ¿está? No es lo mismo. ¿Está? Esto tiene que ver con el caso de Java, de .NET y de alguna manera con lo que es Python hoy en día, ¿no? Es decir, cuando vos usás Java, por ejemplo, o usás .NET, para el caso de C#, está, hablar de Java no es solamente hablar del lenguaje de programación. O sea, Java como lenguaje de programación tiene 250, 300 sentencias y se terminó el lenguaje. Y lo que hace poderoso a Java no es el lenguaje. Lo que lo hace poderoso a C# no es solamente C#, es el framework.net o para el caso de Java, la máquina virtual de Java. Lo mismo pasa con Python. Python no tiene una máquina virtual como lo mantiene Java.net, pero tiene todo un ecosistema de librerías muy poderosas que le da un sentido de ecosistema también al propio lenguaje de Python. ¿Tá? Esto es importante entender porque hoy la mayoría de los desarrollos están orientados sobre algún tipo de framework. ¿Tá? Es muy difícil que vos uses un lenguaje pelado, ¿está? Para desarrollar un sistema completo. O sea, hoy no es algo habitual, entre comillas. ¿Está? Hace un par de años, unas décadas atrás, sí. Por eso, digamos, para el caso de C++, que tiene todo lo que necesita como lenguaje, está, no tiene framework asociado, sino existe un montón de framework para C++, pero no tiene un framework asociado para poder funcionar. ¿Está? Lo cual hace que C++ sea muy útil para unas cosas y no sea tan bueno para otras. ¿Está? Es decir, si bien se puede hacer, no es lo recomendable, entre comillas, porque puedes hacerlo más rápido en otros lenguajes, ¿está? Y con menos coste. ¿Está? Esa es un poco la idea, ¿no? Como lo que quiero transmitir, ¿no? Como parte de los ecosistemas de desarrollo, a mí me gustaría comentar un poquito hoy, es decir, cuáles son las diferencias de algunos ecosistemas que son propietarios y algunos ecosistemas que son lo que se llama de código abierto o de software libre. No es lo mismo, ¿tá? Los ecosistemas más cerrados son, digamos, de código un poco más privativo, se llama, es un código que no se puede modificar, vos lo tenés que comprar como está. No es que sean enlatados, sino que ya la tecnología viene cerrada y lo tenés que usar como está. ¿Tá? Y la verdad que no te dan la flexibilidad para que vos puedas hacer lo que quieras con esas herramientas, ¿no? No es mi campo, no es el campo nuestro, pero voy a rozar este punto nada más, le voy a hacer un vuelo rasante nomás. Por eso yo te puse acá arriba en lo que es el concepto del software libre, que no es lo mismo que código abierto, son dos cuestiones diferentes, pero lo mismo el free software que el open source. ¿Tá? Cuando hablamos de software libre, esto puede hablar por ahí Nico, le puede mucho más, le gusta más estas cosas, pero digamos, el software libre se enfoca en las libertades filosóficas que se les otorga a los usuarios. Es decir que cuando vos hablas de free software, ¿tá? Es un movimiento filosófico-cultural, si querés llamarle. ¿Tá? Es un movimiento filosófico-cultural porque está en contra de lo que es el software privativo. El software privativo, como es el caso de Windows, por ejemplo, para tener ejemplo, para compararlo con Linux, que es libre. Y esto no es porque sea pago y sea gratuito. Te voy a repetir, que sea de código abierto no significa que sea gratuito o que sea pago. Es la libertad que vos tenés al momento de elegir la utilización de un software. Vos no podés modificar el Windows. Vos podés modificar el Windows en la medida que Windows te deja. Si vos querés hacer un cambio a Windows, no podés, porque la licencia de usuario que vos tenés te prohíbe hacer cambios en el sistema operativo. Podés hacer un montón de cosas, pero no podés hacer lo que quieras. El concepto de software libre es una filosofía que se enfoca en el sentido de que el usuario tiene libertades con respecto al uso, la copia, la distribución y la modificación de un código fuente. Tiene que ver un poco más con eso, software libre. El software de código abierto se enfoca en las ventajas de lo que es el modelo de desarrollo. Es decir, la posibilidad de que vos puedas inspeccionar un código, que ese código no venga un exe, sino que tengas el código fuente y vos lo compiles y lo cambies en la medida que quieras, siguiendo ciertas restricciones. ¿Tá? Pero no es lo mismo. Es
Es decir, vos podés tener un código abierto y comercializarlo. No necesariamente un código abierto es gratis. Por eso, cuando los gringos hablan de free software, free significa libre, no gratis. ¿Tá? Y esto es interesante que lo entiendan. Si un software que sea free no significa que sea gratis, significa que sea libre. ¿Tá? Y son dos conceptos distintos. Desde el punto de vista de la usabilidad, el software libre y el código abierto es más o menos lo mismo. ¿Tá? No en cuanto a la filosofía o el modelo de pensamiento de distribución. ¿Tá? Por eso el software libre está manejado por otras filosofías que son libertad de uso, como te dije, libertad de modificación, libertad de cambio, libertad de copia, ¿tá? Que es lo que no tiene un software privativo. Un software privativo vos lo encapsulás, lo distribuís como un ejecutable, el tipo no te puede ni copiar, ni distribuirlo, ni modificarlo, y te tiene que llamar a vos para cualquier cosa. ¿Tá? Y te cierro con esto porque es una discusión, no importa. Los dos modelos de negocio son exitosos. Ya te voy a demostrar por qué los dos modelos de negocios son igualmente exitosos. Bueno, simplemente es una intro, creo que esto más o menos alguno podía rumbear por ese estilo, que nunca lo vio, está bueno que más o menos se empiece a entender de qué va la cosa. Y vamos a ver estos ecosistemas de desarrollo, que esto es importante, sí, porque esto nos atañe un poco a nosotros, y hablemos primero de cuáles son los beneficios de usar un software libre y de código abierto. ¿Está? Y esto que está acá, que yo te copié, dice, aunque el software privativo y cerrado no desaparecerá, el software libre de código abierto les otorga a las organizaciones que lo proveen y lo usan beneficios importantes para sí mismo y para los otros, que hacen invaluables para las mismas. Y entre esto podemos citar lo siguiente, ¿no? La facilidad de abaratar procesos de inserción e invención en el mundo moderno. Si todo el código abierto se distribuye gratuitamente, la gente lo puede modificar. ¿Está? Por eso te digo, esto tiene más que una filosofía de desarrollo, ¿está? Que con un modelo de negocios. ¿Está? Aumentar y favorecer la sinergia entre las propias organizaciones y las comunidades, porque las empresas se copian y se pasan código que funciona una de otras. ¿Está? Y crea una sociedad, digamos, un poco más colaborativa, y no que el tipo que fabrica un software lo empaqueta y vive ese software hasta que se mueren los hijos y más o menos lo que sea. Con respecto a eso, les quiero contar rápidamente que el modelo de negocio del open source, ¿tá? Se puede hacer dinero. No es una mentira que el código libre o el open source no es lucrativo. ¿Tá? Se puede cobrar. ¿Está? Podés cobrar por los servicios. ¿Está? Puedes hacer un modelo de núcleo abierto, es decir, puedes tener un core que sea pago y un montón de cosas que sean gratis. Hay funcionalidades económicas para eso. Podés encontrar patrocinantes para tu código, no es normal por estos lares, pero de otro lado se utiliza bastante. Podés tener extensiones pagas, ¿tá? Podés dar productos adicionales, podés cobrar por mantenimiento. O sea, hay un montón de dependencias de dinero que genera el open source. ¿Tá? Pero esto no lo dice José, ¿tá? Esto lo dice Microsoft. ¿Tá? O sea, esto que yo te copié de acá está en la página de Microsoft, en los blogs de Microsoft. O sea, esto es para que veamos cómo una empresa que fue y es, en muchos casos, terriblemente privativa, está generando o migrando hacia estrategias que tengan que ver con el código abierto. Este es el loguito que está acá, este es el código abierto del open source. ¿Está? Microsoft tiene mucho código abierto, entre ellos tenés la plataforma de .NET, que enseguidita te voy a contar, tenés la parte de Machine Learning, ¿está? Lo que es aprendizaje, ¿está? Lo que está muy de moda ahora, ¿está? El Cognitive Toolkit de Microsoft es también para hacer el tipo Machine Learning o hacer inteligencia artificial. Es un toolkit que no sé si está funcionando o no, pero en su momento Microsoft lanzó. Leí por ahí que no estaba, pero el blog de Microsoft sigue como que está activo. El Visual Studio Code que usamos nosotros es un open source y es código abierto. Muchísimo, la colectividad de Linux usa muchísimo el Visual Studio Code. De hecho, para Linux es uno de los entornos que hoy más se están usando. Y sin embargo, viene del propio Microsoft. El Microsoft Application Inspector es otro código, tipo de inteligencia artificial que te modifica el código, te recomienda cambios, etcétera, etcétera. Microsoft Teams, Spike y Reach son ejemplos de código abierto que Microsoft distribuye gratuitamente. ¿Está? Y además, hace poco tiempo, digo esto porque para que vean cómo las empresas que han sido terriblemente contra el open source hoy están mirando modelos de código abierto porque muchísimas comunidades, muchísimas empresas se han pasado al tema del código abierto. ¿Está? Hay un subsistema, Windows lo que tiene es una forma de empezar a correr
Linux dentro de lo que es Windows. Esto se llama Windows Subsystem for Linux y te permite correr dentro de un Windows Linux. ¿Tá? No es una máquina virtual, o mejor dicho, no, es como una máquina virtual, pero no es en el sentido de instalar un virtual machine, un VirtualBox y correr una máquina dentro de tu máquina. No es esa la historia. Esto es un kernel que corre sobre la plataforma de Windows para correr Linux sobre Windows. Bueno, ¿para qué carajo necesito esto? Bueno, si vos desarrollás server-side y usás, por ejemplo, Python con Slack como modelo de servidor web, podés ejecutar tu Python con Slack y probarlo dentro de tu propio Windows sin salir de tu Windows, sin tener que andar prendiendo y apagando máquinas virtuales. Bueno, esto es una cuestión que no tiene muchos años en el mercado. Ahora vamos por la versión 2, que es una versión bastante interesante. Profe, Sí, ¿en qué rango de Windows permiten hacer eso? 10 y 11. ¿Son las únicas dos versiones? Ok, yo tengo gracias. entendido, sí. Acá yo tengo una terminal, por ejemplo, está. Si vos te fijas, esta es una terminal de PowerShell, ¿está? Es el Power de Windows, ¿no? Si yo ejecuto este comando que es neofetch, ¿está? Fíjate que me cuenta que es un Windows, ¿está? Fíjate, estoy corriendo un Windows, Ahí tengo todas las especificaciones de Windows que está corriendo esta terminal. ¿Está? Y acá estoy corriendo un Linux, está adentro de mi propio Windows, está con WSL, está, y si acá corro también el neofetch, que es un comando típico de, acá esto lo hice para montar los drives, después te voy a contar un poco, acá tengo neofetch, ¿está? Estoy corriendo un Ubuntu, ¿está? Y todo lo que corre, bueno, las especificaciones. También tengo la posibilidad de meter acá ¿lo tengo por acá? No lo tengo otro. Tengo un Debian también instalado y lo puedo correr si quiero. Acá puedo correr todo lo que yo quiera de Linux, lo puedo correr desde acá. No es lo ideal, porque no es para hacer esto, pero yo podía lanzar un servidor, levantar un servidor y probar desde otro entorno este propio servidor. Fíjate, por ejemplo, que yo acá tengo, este es mi programita, es una pavada, ¿ves? Un Hello Main, Hello World, está, y aquí. Yo lo puedo correr, fíjate que no tengo nada, acá compilo en Windows y acá compilo el mismo programa sobre Linux. ¿Está? Entonces acá puedo hacer mi G++ y le digo, este se llama 1i, 1i.cp, lo compilo como 1i.exe. Ahí lo compiló, está en el mismo directorio, ¿ves? Ya me generó un 1.exe. Entonces yo lo ejecuto. Hello World. Bueno, una pavada total. Pero esto es Windows. Pero puedo venir acá, está, y ejecutarlo en mi Linux. ¿Está? Se me quedó tilín. ¿Cómo hace para ejecutarlo en Linux? Bueno, porque tengo instalado el WSL que te estaba comentando hoy. ¿Está? Déjame ver acá. ¿Que es como un remoto de Linux? No, está corriendo el Linux dentro de la propia máquina. Tengo mi Linux, ¿lo ves? Que está corriendo acá. ¿Es una máquina virtual? Es como si fuese una máquina virtual. Es un kernel de Linux que está embebido dentro del Windows. Y desde ahí yo lanzo mi propio Windows. Claro, entiendo. Acá no sé por qué se me chipió. Perdón. Vamos a dar una split. A ver si lo veo. Split terminal. Y acá quiero. ¿Ves acá todo lo que tengo instalado? ¿Ves? Tengo un Debian, tengo un Ubuntu. Y acá arranca esa máquina. ¿Está? A ver si viene ahí. Acá está. No sé qué le pasó a este. Si yo acá, lo voy a sacar. Vamos a dar un exit. A ver si me deja. En la parte derecha, lo podés borrar. Sí, acá, ¿no? Acá. Bueno, no importa, lo hago de acá. Fíjate, yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un G++, menos, 1.cpp, ¿está? Y le voy a decir que tengo una salida y le voy a llamar 1i.so. Esto no importa si es SO o lo que sea, porque en Unix, en Linux no tenemos extensiones de archivos, ¿está? Fíjate, acá lo va a compilar y me va a agregar uno. Y todo en el mismo directorio. O sea, yo estoy ejecutando este mismo directorio con Windows compilando acá y de mismo compilando acá. Si yo acá lo llamo,
Es 1 y punto SO, a decir ahí, punto barra 1 y punto SO. ¿Ves? Tengo Hello World. Esto me lo compiló y lo veo en un Linux, y esto lo compiló y lo veo en un Windows, pero dentro del mismo entorno. Es decir, esto que está acá es una implementación, como yo te estoy poniendo acá, ¿tá? De este Windows Subsystem for Linux. ¿Ves? Que está acá. Bueno, nada. Esto te lo muestro para que veas cómo yo puedo correr. Acá lo mismo, ¿ves? Acá si quiero, puedo correr. Hay que elaborarlo, esto no sale así nomás, no es gris, esto hay que trabajar un ratito, un poquito de paciencia para que esto salga. No es una máquina virtual, pero yo puedo compartir y ejecutar comandos desde Linux de Windows o de Windows hasta Linux. Y esto te permite una portabilidad en la misma máquina y probar los dos sistemas operativos. ¿Está? Bueno, no sé. Acá te muestro una boludez que tengo funcionando. Acá monté el USB. Es más, ves que lo tengo yo, hice un script para montarlo en un USB, o sea que esto estoy corriendo todo. Tengo 2 USB, no es código de la máquina. Acá te muestro. Pero puedo, por ejemplo, si quiero, ejecutar un entorno gráfico, mirá. Ahí está, ¿ves? Acá está arrancando el entorno gráfico de lo que es un KDE, por ejemplo, un Plasma KDE. Acá está, ¿ves? Acá tengo, esto sería como el escritorio de un Linux, ¿sí? En un KDE Plasma, ponele. Y acá para arrancar el Chrome, acá también tengo, no sé si estará en este el Visual Studio también, pero no, este no tengo en otro. Bueno, lo que quiera, puedo arrancar un Chrome, lo que quiera. Esto es un Linux, este es un escritorio de Linux que tengo instalado dentro del propio Windows. Bueno, esto para que veas cómo Microsoft también trabaja en la cuestión de tener un software gratuito o software libre. Voy a cerrar la terminal, ¿tá? Y me volví acá a mi Pro. ¿tá? Bueno, esto es para que también, para entretenerse un rato, está bueno. Puedas arrancar tu máquina en Linux, puedas hacer una máquina virtual con VirtualBox, instalarte una máquina virtual desde cero. Bueno, se podía haber hecho un Docker también. De acá podía haber, yo no lo tengo que instalar, porque haber un Docker acá y largar en un contenedor de Docker en Linux. Bueno, hay un montón de cosas acá que pueden ser. Yo tengo el Debian, este voy a arrancar porque me está chupando todo. Pero tengo varios sistemas funcionando. De hecho, si te fijas acá, ¿ves? Estos son los que tengo correcto. Tengo un Ubuntu Preview, ¿tá? Que es la última versión de Ubuntu, un Debian o un Ubuntu 22.04, que es esa versión que tengo instalada. Porque estas máquinas, esta está corriendo, ¿ves? Y estas sí que yo las puedo prender, y si la prendo me sale el PROM del sistema, como sale una terminal, un shell, digamos, de Debian. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vos de tu herramienta de desarrollo, yo desde acá pueda correr y lanzar un servidor o el que sea. Entonces corro un servidor de acá y hago un debug y tengo los dos entornos en una misma máquina. Eso es lo que un poco lo está proponiendo. Si yo tengo que arrancar una máquina virtual, correr una máquina en una ventana acá, tendría una máquina virtual de un Linux, entonces tengo que andar haciendo protocolo, esto corre todo el mismo directorio. Y si no, fíjate acá, ¿ves? Lo tengo en F, ¿ves? F, XJC le puse este pendrive. Fíjate que tengo acá lo tenés, ¿ves? Fíjate, a la fecha es ahora. Y lo tengo corriendo. Y este pendrive lo estoy viendo tanto desde el Windows y lo tengo montado desde el propio Linux. Bueno, esto para que vean cómo se implementa nada más. Pero bueno, es una cuestión que tiene Windows 10. De Windows 10 ya lo vienen trabajando, la versión 1, la media como todo, pero ahora con la versión 2 realmente se pueden hacer cosas bastante interesantes. Bueno, nada, ahí para que vean algo más de cómo hacer debug entre plataformas, cómo recompilar distintas plataformas, el mismo código compilado en Windows y en Linux de forma simultánea. Bueno, una cosa interesante ahí para hecho. Bien, vamos el último punto, que son los ecosistemas estos de desarrollo, para el caso de Java, .NET, o en el caso de Python. Yo te lo puse entre paréntesis porque de Python no es tan nativo como lo de Java o lo de .NET. ¿tá? Un ecosistema para nosotros es un conjunto de software que funcionan al unísono para permitirte a vos desarrollar aplicaciones mucho más complejas sin tener que escribir todo, ¿me entendés? Es como si vos querés armar el auto y compro la rueda acá, el motor acá, el chasis acá, el vidrio para acá y vos lo armás. O sea, eso es la idea de la utilización de un ecosistema, ¿no? Ese conjunto
de soluciones de software, ¿tá? Que te permiten hacer un dinamismo en el tema del diseño. Normalmente los ecosistemas ya vienen todos armados. .NET tiene su ecosistema Microsoft, Java tiene su ecosistema dentro de Java y Python tiene su propio ecosistema. Por el momento de desarrollar comienza acá de más de 600 lenguajes y poder hablar cualquier cosa de 600 lenguajes es imposible manejar, por eso la gente se cierra a 2 o 3 lenguajes que son los que utilizan. Vamos por el primero entonces, que es el caso de Java. Acá, bueno, hay cosas que están hechas en Java, hay muchísimo, imagínate con 30, 40 años de existencia, Java tiene muchísimo, un ecosistema muy complejo, no es solamente Java, como yo estoy diciendo, Java tiene una máquina virtual que lo que le da el poder a Java no es el lenguaje lo que hace poderoso a Java, sino todo el ecosistema que está desarrollado alrededor de Java. Java tiene objetos empresariales, tiene objetos de servidores, tiene objetos de animación, bueno, está plagado de cuestiones, ¿no? Obviamente es un lenguaje 100% orientado a objetos, esto ya lo vimos, es compilado, muy parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en el caso de C++. Y tiene lo bueno es que tanto la arquitectura de Java compila un lenguaje intermedio y después ese lenguaje intermedio es que vos llevas a cualquiera de las plataformas, porque lo que tiene bueno Java es que maneja una máquina virtual. Entonces vos desarrollás tu aplicación en Java, luego la compilás a una virtual machine y esa máquina virtual machine la puedes llevar a cualquier sistema operativo. Entonces tu misma aplicación porta. Esto es lo que hizo grosso a Java. Que vos tengas una aplicación y que tu aplicación sin cambios, ¿ok? Sin cambios, se vaya a ejecutar en distintos sistemas operativos. Además de que tiene una naturalidad para poder manejar controles. Esto es un framework, ¿ves? Esto es un conjunto de librerías que posibilitan trabajar con el lenguaje. Entonces, cuando decís, José, ya entiendo lo que me está diciendo, o sea, ¿y qué es el lenguaje? Y bueno, papá, mira, el lenguaje es solamente esto que tenés acá. Y todo esto es el conjunto de objetos y librerías que conforman el framework de Java. Es así que yo puedo usar Java, compilar Java, documentar Java, compactar Java, hacer scripting, trabajar con cuestiones virtuales, trabajar con la consola, realizar monitoreos, cuestiones de seguridad, cuestiones de implementación remota, trabajar con base de datos, desarrollo, debug, hacer web service, trabajar en distintos lenguajes. Puedo hacer applets para embeber en páginas web o puedo hacer sistemas en Java. Tengo cuestiones de animación, cuestiones gráficas, AWT, Advanced Windows Toolkit, puedo usar Swing, que es lo que se utiliza, para hacer toda la interfaz gráfica, interfaz de objetos, acceso completo, acceso a base de datos, Java Database Connectivity, seguridad, parsión XML, lenguaje, utilitario de fecha y hora, bueno. Es decir, que todas estas son todas librerías que vos tenés disponibles en el lenguaje. Solamente por el hecho de utilizar el lenguaje. Por eso Java, cuando compila, no genera un ejecutable como C. Java cuando compila un lenguaje intermedio que se llama bytecode, y ese lenguaje intermedio luego es transformado a un ejecutable en el propio sistema operativo, pero a través de la máquina virtual. O sea que Java sin la máquina virtual no tiene sentido de existencia. Es decir, cuando vos empezás a chusmear, esto lo vale lo mismo para .NET que enseguida te cuento. Es decir, yo tengo mi sistema operativo, sobre ese sistema operativo implemento mi Java Virtual Machine, y sobre esa Java Virtual Machine hago mi aplicación en Java. Esta app, ¿no? Traté de poner app. Entonces, no importa qué sistema tenga, Windows, Linux, Unix, no sé, que sea Mac OS X, Android, iOS, Chrome OS, cualquiera que tenga una máquina virtual de Java, esta aplicación corre de forma nativa. Ese es el negocio de Java. Además se distribuye de forma gratuita, por eso todos implementaron Java en su momento. Esta independencia del sistema operativo hizo que el lenguaje fuese tan popular como es hoy, pero depende de la máquina virtual. Obviamente, si vos haces algo en C++, estás acá. C++. Pero tenés esta portabilidad. Además que el lenguaje es diferente. Muchas de estas librerías están disponibles en C, que no se puede hacer.
pero el diseño es distinto. Quiero hacer algo web, tengo las librerías, quiero montar un servidor, quiero hacer una interfaz gráfica. Eso ya viene incorporado dentro del propio lenguaje. Y dominó, 90, 2000. Entonces, al principio del 2000, Microsoft sacó lo que se llamó .NET Framework. No te voy a entrar en esa historia porque NET tiene 20 años, y yo te voy a contar lo último que hay, cosa que no. Después un día que tengamos tiempo, algún sábado por ahí, podemos meter una diapo de 30, 50 diapos y hablar .NET en más profundidad. Y .NET es una solución muy parecida a lo que interpreta Java. O sea, Microsoft crea .NET, entre comillas, pasó una competencia Java, pero no tuvo mucho éxito porque solamente quedó, por la imagen de Microsoft, me asocio, me imagino, digo, a lo que fue Windows. Nunca pudo portar a otras distros, ¿entendés? Otros sistemas operativos. Tuvo un cambio hace 4 o 5 años y empezó a llamarse, en vez de .NET Framework, .NET Core, ahora simplemente NET. Y hoy sí es una plataforma totalmente abierta que compila en todos los sistemas operativos. Y de a poco va haciendo su espacio también de la misma manera que lo tiene Microsoft, que lo tiene Java, perdón. Hoy es una solución completa para la mayoría de los ecosistemas y necesidades, en donde a través de C#, que es el lenguaje estándar, porque a diferencia de lo que pasa con Java, en el mundo .NET, digamos, vos podés utilizar C#, Visual Basic Net, F#, J#, no sé, PHP-Net, Delphi-Net, Python-Net, o sea, montones de lenguajes ya compilan sobre .NET también y hacen uso de esa referencia. La idea de estos Django es que vos tengas una sola plataforma de ejecución y vos tengas múltiples soluciones en diferentes entornos, pero con la misma portabilidad y con el mismo código. Por supuesto, con Visual Studio, ¿no? Como herramienta, esto sí se vende, todo esto es gratuito, pero esto es menos Visual Studio Code, el resto se vende, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Para el caso de Python, está un poco más lejos que esto, porque no trabajo con máquinas virtuales, como es el caso de .NET para Microsoft o la Java Virtual Machine para Oracle sobre Java, ¿tá? Pero sí es un lenguaje multipropósito, ¿tá? Que se usa para la parte más que nada de backend, no está usado en frontend, no tiene Microsoft tampoco una solución, bueno, sí tiene una solución de frontend, como JavaScript, Microsoft tiene TypeScript, puedes usar TypeScript si querés, o puedes usar Razor, para aquellos que utilizan el desarrollo de ASP.NET, que son las páginas del lado del servidor. En Java hay algo más parecido, la Java Server Page. O sea, fíjate, un montón de tecnologías y todas son medias compatibles entre sí, con sus ventajas y desventajas, depende de lo que vos quieras armar. Esto es un poco lo que trata la charla de hoy, ¿no? O sea, no solamente quedarnos con los lenguajes y las orientaciones, sino entender que los lenguajes fueron un paso más allá con la utilización de los frameworks. ¿No? Después te ponen bien o mal de los frameworks, pero estos están súper disponibles y son lo que la mayoría de la gente desarrolla los trabajos. O sea, es muy difícil que te quedes solamente con un lenguaje y a todo solamente con ese lenguaje. Bueno, después de Python vamos a hablar, es muy sencillo en cuanto a las características de Python. La orientación que tuvo Python desde el momento es hacer un lenguaje de todos objetos que sea interpretado, no es compilado como C#, no es compilado como Java, no es compilado como Smalltalk, es interpretado como JavaScript. Y tiene un poco más parecido, tal vez algunas contienen más de JavaScript y no tanto de los otros lenguajes. Que después te voy a contar un poquito, ¿no? Bien, el ecosistema de Python es, acá te puse un montón de esta paper, esta foto que encontré acá, es porque Python tiene una actividad muy diferente al resto de los lenguajes. Es muy escalable porque tiene muchísimas librerías a través de lo que es la distribución de paquetes, después te voy a estar contando un poquito seguramente la semana que viene, que tiene que ver con cómo Python puede incorporar un montón de librerías que ya están hechas. Entonces lo que tiene que ver con manejo de datos, procesamiento de datos, ambiente de trabajo, análisis, y lo hizo poderosísimo en eso. Por eso que Python es un lenguaje elegido para lo que es inteligencia artificial, machine learning, big data, todos temas estadísticos. Python es muy simple. Por hecho, el tipo que pensó Python, Guido Van Rosen, después te voy a contar, es muy divertida, trató de armar algo que fue simple de usar. O sea, que no ni siquiera es un conocimiento muy grande para poderlo utilizar. Por eso se populariza esto.
Entonces, más allá de que podamos ser nosotros unos teóricos de los lenguajes, sepamos un montón de condiciones dentro del lenguaje, esto es fundamental. La sencillez que tengamos en los lenguajes y la utilización. ¿Se entendió más o menos esta idea de lo que tiene que ver con los lenguajes y los frameworks que tienen asociados? ¿Y cómo se ejecutan? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Bien. Sí, sí. Y después cargué estas 2 diapos que tienen que ver un poquito, bueno, cómo elijo el lenguaje, o cómo elijo yo un ecosistema para preguntarse, ¿no? Perdón, profe. Bueno, Sí. justo estaba, ahora que pusiste esta diapositiva, te estaba justo por hacer una pregunta medio general que ya la han hecho 20 millones de veces, pero el tema es eso. Vos, por lo que nos venías diciendo el año pasado y este año, hay un montón de lenguajes dando vueltas, siguen saliendo lenguajes nuevos o con versiones actualizadas de otros lenguajes, pero más allá de que sacan cosas nuevas, viste, a veces para vender productos o para promocionar productos, el tema es, vas a tener una especie de frameworks y lenguajes todoterreno que ya los conocemos, ponerle JavaScript, Python, algunos de los más usados, ponerle Java para algunas cosas, pero el tema es, ¿cómo haces para decidir o si realmente por ahí, por ejemplo, vale la pena aprender unos de los últimos que están saliendo? Si ya tenés, por ejemplo, estos que venís comentando, o que ya tienen prácticamente todo resuelto, digamos, o casi todo resuelto. O sea, ¿vale la pena seguir agregando aprendiendo un montón de los lenguajes nuevos que van saliendo? Mira, te diría varias cosas. En función de mi experiencia, vos vas a caer y vas a aprender el que use donde vos vas. O sea, es muy difícil que una empresa maneje 3 o 4 lenguajes, tenga productos en 3 o 4 lenguajes de programación, por un tema de mantenimiento y de costo. Un programador que maneje Python, JavaScript, Java, C#, le tiene que pagar bien. Porque es como tratar una secretaria que hable 4 idiomas. ¿Me entendés? Ahora, eso es una idea. Lo segundo, cuando el productor a Structure, bueno, ¿cuál es el mejor lenguaje? Structure dijo enseguida, el que vos sabés. Porque si vos tenés que gastarte 4 meses, 5 en aprender de cero un lenguaje para hacer una solución y después nunca más la vas a usar, y bueno, fíjate, puedes remar a la que vos sabés. Otro caso de experiencia. ¿Tá? Si hay tiempo, bueno, fíjate de qué va la solución. Por eso, estas 2 líneas que arriba están, la machetita está en copa. La primera pregunta que te estarás haciendo es, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué? Entonces, suponete que necesitas construir una casa desde cero. ¿Qué vas a elegir? ¿El martillo o el taladro? Y la respuesta es... ¿Construir o destruir? No, construir, no importa. Ambos. Pero si vos no sabes lo que vas a hacer, es decir, esta pregunta tiene la siguiente respuesta. ¿Cómo voy a elegir un lenguaje si yo no sé lo que tengo que hacer? Cuando yo sepa, cuando vos me traigas el plano de la casa, bueno, esto lo vamos a hacer en esto. Y ahí está la elección del lenguaje. Porque lenguajes son más fáciles o están más optimizados para determinadas actividades que otros. Ahí viene la historia. De todo esto vos te tienes que quedar que el lenguaje es un accidente, entre comillas. Que no es un accidente, menos cuidado. Porque cuando vos elegís un lenguaje, estás eligiendo también una arquitectura. Java tiene su arquitectura, .NET tiene su arquitectura, Python con todas las librerías tiene su propia arquitectura. Y si bien podés usar los 3 para hacer cosas similares, seguramente hay cuestiones en unos o en otros que lo hacen superior. Si yo elijo Java, por ejemplo, se me va a complicar un poquito el tema del frontend. No, necesito hacer solamente un lado del servidor con un... Bueno, vamos a andar bien. Si quiero usar un frontend y un backend, y por ahí más por el lado de JavaScript, no lo voy a pensar, si tengo que hacer toda una solución completa. No, tengo que hacer análisis de datos, automatización, necesito armar script del lado del servidor, necesito hacer análisis de datos, y anda por Python. Por eso, en una diapo, vamos a ver más adelante, yo le puse agnósticos del lenguaje. Porque los lenguajes, y después cuando vemos Python otra semana, que pienso que vamos a poder arrancar el lunes, si Dios quiere, si no será el miércoles, no es complicado de aprender. Porque vos ya viste uno complicado, en serio, entre comillas. Pero
desde el punto de vista que nosotros intentamos focalizar la explicación, siempre hicimos foco en la arquitectura y en la infraestructura, nunca en el lenguaje. A ver si se entiende. Es decir, no enseñamos C++. Vos estás aprendiendo a hacer desarrollo de aplicaciones. Usamos C++ porque estamos en un lenguaje. ¿Me entendés? Hoy te diste cuenta que JavaScript no funciona como C++ en el sentido de las clases. Pero la sentencia de JavaScript es C. O sea que si vos ya sabés las instituciones de C, va a ser muy fácil saltar a los lenguajes. Java tiene un origen en C. C# es C. De hecho, es el más puesto uno arriba del otro y hace dos más hacen un sharp, ¿no? El numeral. Cuenta la historia. Python, de hecho, no tiene una base importante de C. No, Parte Python de la está escrito. sintaxis. No, Python está escrito en C. Claro, pero parte de la sintaxis, digo. También. Es muy parecido. Profe, entonces Python tiene algunas mismas sentencias que más. Bastantes parecidas. Después las vamos a visualizar. Pero tiene mucha más sencillez en un montón de cosas, porque está orientado a otra cosa. ¿Entendés? Es como te digo, che, me acercás hasta el centro, listo, te paso a buscar en el auto. Entonces venís con tu auto y me llevas. Ahora digo, che, ¿me acercás? Sí, no, mira, vamos a llevar la computadora, el tablero, la mesa, la silla, no para, flaco, tengo un auto. Para que voy a buscar la Fiorino y vuelvo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no, en el auto tenés que hacer 5 viajes. Y lo vas a poder llevar. En un viaje la computadora, otro viaje el tablero, otro bajo la silla. Hiciste 5 viajes para hacer lo mismo. Sí, lo hiciste. Pero no fue lo ideal. Me has avisado antes, meterle a Fiorino es un solo viaje. Anda mejor, más rápido. Y ahora que querés llevar algo más, y llevamos la lámpara, es lo mismo. Total, ya tengo la Fiorino. Ahí está la diferencia. ¿Se ve? Sí. Entonces, Sí. cuando vos tenés que... Sí. Ahora me queda la duda, entonces, por ejemplo, sí, como que estos lenguajes que nombrabas antes, el Go de Google, o había otro más, creo que era Ruby también, que era Sí. relativamente nuevo. Sí. Sí, o sea, sí, tendría por ahí un poco de sentido si te lo piden en un entorno laboral, pero si no, digamos que ir a lo clásico, digamos que rendiría más. Es como que te abriría más, tendrías más posibilidades de encontrar otros laburos que, por ejemplo, si te casas con uno de estos lenguajes más modernos, digamos. Te haría como más versátil. Es que no sé si están así. Porque cuando vayas a trabajar a un lugar, te van a preguntar, bueno, ¿vos qué sabés? Y yo sé tal cosa. Bueno, a ver, sentate, en tu lenguaje haceme esto. ¿Y vos te pensás que el tipo que te contrata te va a chumear la sintaxis? ¿O va a hacer foco en tu estilo y diseño que utilizaste para esa solución? ¿Qué pensás? Primero que creo que se va a fijar en todo caso que la solución de lo que me haya pedido, primero que salga andando. Y después seguramente se va a fijar en cómo lo resolví. Claro. En el diseño. Claro, exacto. Exacto. Después te sienta, Dios mío, ¿sabés acá? Acá usamos el lenguaje águila blanca. Blanco, no tengo ni idea. Bueno, acá tenés el manual, léete de acá. En una semanita nos volvemos a encontrar. Y vos esa semana lo estudiás. Y fin de la historia. Esto no es chino, ni te estoy zanateando. Porque en esa empresa usan águila blanca. ¿Me entendés lo que te digo? Porque vos ya venís con ese entrenamiento. Cuando vayas cambiando y saltando el lenguaje, cada vez te va a ser más sencillo, porque una estructura de control, una estructura de repetición, en los lenguajes estructurados son todas iguales. ¿Me seguís? Sí. ¿Está? No, yo tengo un lenguaje funcional. Bueno, claro, ahí no tenés for. Tenés llamadas a funciones, ya lo vimos. Pero ya lo sabés. Muy bien, todo bueno, ¿no? Bueno, hasta acá lo que teníamos hoy. Impresionante, me sobraron 2 minutos. Estos 2 minutos te cuento lo que sigue. Y está, yo acá te puse material complementario, ¿está? Como esto lo ves acá en Práctica Profesional 3, yo lo saqué, pero antiguamente hablamos sobre JavaScript. Este es el ejemplo que está acá, que es lo que yo te estuve contando, ¿ves? Acá tenés el empleado, tenés este Workbee y el ingeniero. La ingeniería de Workbee y Workbee está implementando. Y fíjate, son todas, ¿ves? Function,
function, worky, está, y ahí tiene como prototipo employee. Entonces, workbee, heredad de employee. Se pone así, ¿ves? Lo que estaba comentando hoy. ¿Entendés cómo aplica la herencia? Profe, no entendí. Donde dice workbee.prototype igual new, o sea, que está asignando una instancia de ese objeto. No, esto le está diciendo, mira, che, workbee, tu prototipo es employee. Ah, gracias, ahora yo tengo todo lo que tiene employee. Claro, y lo está creando en la memoria dinámica. Está heredando, entre comillas. No hay La forma de heredar que tiene JavaScript sería claro, el prototipado. Exactamente. Pero lo que está diciendo, a workbee, prototipame un nuevo empleado. Entonces ahora, este tiene project, pero además tiene name and department. Pero te comenté en la diapo, ¿viste? Acá está explicado en código. Ah, bien. Bueno, y acá tenés un ejemplo, acá te va llevando, bueno, esto es lo que tenía el año pasado, cómo se hace en JavaScript, cómo se hace en Java. Fíjate que Java, si vos ves esto, es muy parecido al C que estamos haciendo nosotros. ¿Se entiende, no? ¿Ves? La definición es muy parecida. La diferencia es que nosotros usamos la llave acá y Java usa la llave acá. Pero bueno, fuera de ese tema, este código es muy, casi que si lo llevas a hacer, corre directo. Bueno, y acá hay un montón de cosas que te va contando, las propiedades, ¿ves cómo heredan las propiedades y los objetos en JavaScript, los constructores, cómo arman los constructores, cómo hay asignación de constructores. Bueno, esto después si te lo paso mañana, que bueno que pega una chumbeada. Pero esto lo vas a ver después todo este es un contenido de Prácticas Profesionalizantes 3. Entonces yo no te lo quise dar ahora porque lo van a ver después. Y me pareció más interesante que entendieran entonces de lo que son los ecosistemas de desarrollo. Más que nada lo que tiene que ver con Java, cómo funciona Java con su máquina virtual. ¿Está? Esto en .NET es exactamente lo mismo, más o menos lo mismo, en .NET. ¿Está? Muy parecido. Y en Python más o menos, pero con las librerías que permiten utilizar a Python, hacer Python un lenguaje un poco más completo. Oye, gente, ¿me siguieron? Desde el inicio. Sí. Sí. Bueno, Profe, sí. genial, voy a dejar de presentar. Ahí está. Bueno, después le paso esto. El miércoles nos vamos a divertir con lo que es diseño colaborativo. Ya vamos a ver un poquito, repasar lo que ustedes ya han visto de Git y GitHub. Le vamos a hacer la misma introducción, algo parecido a lo que ya aplicó Nicolás el año pasado. Le vamos a meter un poquito más alguna cuestión con más profundidad. Pero vamos a hacer hincapié en lo que tiene que ver con lo que es el subversionado de software y cómo ustedes pueden hacer, digamos, lo que es el manejo de versiones de tu propio software y cómo mantener distintas versiones de tu propio software, tanto en una cuestión local como es con Git o tener un repositorio centralizado como es GitHub. ¿Ok, gente? Capiche. Muy bien. Perfecto, profe. Gente, Nos vemos. gracias. Y nos sentamos Gracias, el José. miércoles. Gracias, Después les profe. subo esto y, por supuesto, hay trabajo también. Ya, profe. Chao, Bueno. gracias. Nos Nos vemos. vemos. Adiós.